Ahí, Guado, veíamos las imágenes de varias marchas que se han producido en diferentes lugares del país en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y solamente Telesur las había mostrado. La televisión pública, hace un ratito aclaramos que la televisión pública se encuentra, digamos, en una especie de limbo. No hay nuevas autoridades, sino que se está manejando con el mismo personal de siempre. Y bueno, por eso no las pasamos nosotros ahora, sino porque no alcanzamos a levantarlas de acá del canal, que recién lo pusieron. ¿Qué te parece esto de que hayan estado invisibilizadas? Mira, yo veo marchas? Dos cositas. Una, veo que hay una dirigencia política que comenzó esta etapa nueva con un nivel de moderación en el discurso, ¿no? Todos empezamos diciendo hay que darles tiempo para que puedan gobernar, hay que ver si hacen las cosas bien, y eso se ve a nivel dirigencial, pero también veo en las bases, en la gente, en las redes, veo un nivel de preocupación mucho más fuerte, ¿no? Veo que la gente ya está pidiéndonos que tenemos que salir fuerte, porque lo que parecía un partido de derecha más moderna, ayornada, mezclado con frondicismo, creo que comenzó a gobernar, digamos, comenzaron ya con ese gesto de no permitirle a la presidenta de la Nación transmitir los atributos como presidenta, ¿no? Digo, comenzaron recortándole 12 horas a un mandato presidencial por el capricho de un presidente o por la estrategia de un presidente de no querer tener una foto con una presidenta que se iba por la puerta grande, que se iba con una plaza llena como no se vio nunca, que un presidente en la Argentina se vaya con un nivel de aceptación, de movilización, de organización, ¿no? Digo, y por lo que puedo ver, mucha gente está pidiendo ya un nivel de movilización mucho más. Y la respuesta, ¿no? Mucho más de lo que la dirigencia política está pensando, ¿no? Uno se imaginó que el gobierno nuevo iba a tener que empezar a tomar medidas, pero comenzaron con medidas muy fuertes en contra de la gente, y eso es lo que la gente advierte muy rápido, ¿no? Claro. Cintia, a contarle a Guado y a contarle a los televidentes esta cuestión de los estos dos jueces nuevos, ¿no?, que tiene la Corte. Es muy grave lo que está pasando. Yo la verdad que no salía de mi asombro, y lo charlaba inclusive con gente de la Procuración General, porque mañana se inaugura una oficina de organismos de derechos humanos. Entonces los consultaba porque yo decía, capaz que me estoy equivocando yo. O sea, Macri nombró 2 jueces de la Corte por decreto. O sea, esto es así. A ver, repetilo. Macri nombró 2 jueces de la Corte Suprema de la Nación por decreto. Lo que hizo fue poner en funciones a 2 jueces de la Corte en lo que se llama un mecanismo de jueces en comisión, ¿no?, que durarían en su mandato hasta el final del próximo ejercicio legislativo. Pero esto no tiene antecedentes. Ya hay críticas inclusive de comunicadores, inclusive de la comunicación dominante, porque no tiene antecedentes. El antecedente de esto es Mitre en 1852, o sea, es preconstitucional. O sea, nombró, lo repito para creérmelo yo misma, nombró a 2 jueces de la Corte Suprema en funciones, en comisión. Yo quiero preguntar qué piensa. No es el juez Fay que estaba con Mitre. No, Fay ya renunció, claro, Fay ya terminó su mandato. No, sí, no. Pero no.
Pero es grave, es muy grave. Es un atropello a todo lo pensado. Esto era todo el problema de llegar a un consenso con los partidos para que pero las pasó por alto el cámaras acuerdo se del pusieran de Senado. acuerdo, ¿no? O sea, hay que nombrar pliegos, proponer pliegos. Acá Guado me va a ayudar más con acuerdo del Senado. Pasó por arriba el acuerdo del Senado. Nombró 2 jueces de la Corte Suprema. ¿Qué piensa Lorenzetti frente a esto? Juristas de la talla, más allá de las discrepancias y de los planteos sobre si es político o si no es político. Pero ¿qué puede decir el presidente de la Corte Suprema? Es muy probable Guado? que sea un pacto con Lorenzetti. Lo que es un golpe institucional, porque la Corte Suprema es uno de los 3 poderes del Estado y la Constitución es muy clara en las formas en que se eligen los jueces de la Corte Suprema. ¿Es un golpe institucional? Es un golpe La institucional. diferencia, ¿no? Néstor se autolimitó, ¿no? Se autolimitó en el número, se autolimitó en el proceso de nombramiento de los jueces de la Corte y Macri utiliza el artículo 99, inciso 19, que se utilizó en 1852 por Mitre, ¿no? Digamos, creo que esa es la comparación de lo que fueron estos 12 años y el plazo que el presidente esté. Es raro, ¿no? Bueno, vale, hasta acá vale. No, es grave. Más que raro, es muy grave. Lo estamos hablando frente a un atropello de... O sea, no hay antecedentes en la historia democrática argentina. Es una ruptura de las reglas de juego políticas muy... Después, constitucionalmente, seguramente se podrá discutir. Yo creo que una cosa es una decisión que se toma hace un siglo y medio, o más de un siglo y medio, por razones obvias de tramado de cómo tenía que ser la República, y otras cosas en un momento donde, insisto con algo que decíamos ayer, para la derecha no ha habido un simple cambio de autoridades en el gobierno producto de lo que ellos mismos insisten en llamar la alternancia como un principio del juego político de la democracia, sino que hay un cambio de régimen. Con el 51% se sienten parte de un orden revolucionario, de un orden que cambia las reglas de juego. No hubo eso en muchos años, ¿no? Pero tomando el año 83 como punto de partida de una nueva etapa democrática, esto rompe todas las reglas de juego. ¿Para qué está el Congreso? La pregunta es si el Congreso no puede defender la ley de medios, o mejor dicho, para defender la ley de medios tiene que pronunciarse ambas cámaras, en lugar de abrir un proceso de discusión. Si se trata de cambiar la ley de medios, ¿por qué no abren un proceso de discusión parlamentaria, una nueva fase de debate? Tal cual, y son fuerzas políticas que llegan con un discurso republicano, de respetar las instituciones, llegan con un discurso de generar consensos, diálogo, ¿no? Me parece. Ahora, Guado, me parece que acá cobra... La estrategia fue buena, ¿no? Entrar con un discurso más suave y gobernar sin ver la Constitución, sin respetar procedimientos, sin respetar a la presidenta de la Nación saliente, ¿no? Generando una resolución judicial para que la presidenta deje de ser presidenta 2 horas antes. Es algo muy patológico, ¿no? Porque digo, es la primera vez que un régimen conservador, neoliberal, llega a la presidencia por los votos, pero se dan el gustito de estar 12 horas, ¿no? Como con un golpecito. Claro, ¿viste? Claro. ¿No? Es como que... Pero aparte de nombrando la ley de acefalía, bueno, pero lo que yo te quería decir, el Congreso va a tener un rol importante, digamos. Macri no llamó a sesiones extraordinarias, evidentemente por obvias razones, porque acá hay que decir una cosa, después los decretos se tienen que convalidar en el Congreso. Lo que sucede es que en el interregno entre que se hace el decreto y se convalida o no, todo lo resuelto por ese decreto queda vigente. ¿Cómo ves el rol del Congreso? Yo creo que son todas decisiones que son inversamente proporcional al poder real que sienten ellos. Tienen poder real, tienen el poder de los empresarios, tienen el poder
mediático, tienen un sector, veo, del Poder Judicial que juega totalmente con ellos, y tienen el poder político de la provincia de Buenos Aires, la capital, la nación. Digo, este poder que supuestamente es mucho, me parece que el presidente está dando señales muy burdas de autoritarismo, porque en el fondo sienten que no tienen el verdadero poder, que es el apoyo de la gente movilizada, de los trabajadores, de los sindicatos, de la industria nacional, ¿no? Digo, de lo Sí. que durante los últimos 12 años sostuvo a un gobierno que permitió que la industria nacional crezca, que los sindicatos sigan afiliando gente. Digo, ese poder para mí le genera inseguridad, y están dando señales demasiado fuertes de poder que se les pueden volver en contra. ¿Dante? Sí, pensaba en lo que decía Aguado de todo lo que fue el conflicto por el traspaso, digamos, ¿no? Y la judicialización respecto de la cuestión de los atributos, etcétera. Y en realidad lo que eso mostraba, lo venía pensando hace ya algunos días, es darle una cierta perplejidad respecto de del discurso por el cual asume Macri, que él asume con un discurso de diálogo. Incluso también cuando hablábamos del caso de la Corte Suprema, algunos acuerdos políticos que se habían generado, que tienen que ver con el diálogo y con la conversación, finalmente eso es la política, digamos, recurría a la judicialización en una situación que era irrisoria, diría yo, que era, si vamos a la Casa Rosada, si lo hacemos en el Congreso, si lo hacemos en tu casa, si te lo lleva Pallarol, si se lo queda, digamos, que ni en eso, digamos, se pueda llegar a un acuerdo, digamos, o que ni siquiera que se renuncie al diálogo y a la conversación en una situación así, judicializándola, es justamente, eso es la renuncia al diálogo. Cuando vos tenés que recurrir a la justicia, quiere decir que fracasaste en el diálogo. Y me parece que como emblema, en este caso, antes de asumir, ya, era tirar por la borda mucho de aquello por lo cual se llegó a esa instancia. Y me parece que los hechos posteriores que estamos viendo en estos primeros días de administración van en esa línea, así que me parece que, o por lo menos a mí me preocupa que se vaya en contra de esta idea de diálogo, que por lo menos me parece que fue la que ese 51% apoyó y que cree fervientemente, ¿no? ¿Edgardo? Sí, yo no los veo ni siquiera intentando ningún diálogo. La escena del traspaso de mando no fue una escena de diálogo. Macri se va de la Casa Rosada diciendo, se llegó a un acuerdo racional, vamos a hacer las cosas como dice la Constitución, me van a entregar las cosas en el Congreso, y después se desata un operativo. Yo creo que, hablando en términos militares de la Segunda Guerra, es un operativo Blitzkrieg, o sea, muy rápido, un poco lo que decía Aguado. El avance rápido. El avance rápido, producir hechos consumados, porque si no los producen ahora, como son hechos, porque son hechos muy... Los primeros 100 días. 100 días. Sí, porque como son medidas crueles, porque estamos hablando de la parte institucional, del diálogo político, de estas cuestiones, pero ¿qué es lo que tienen que hacer pasar? Lo que tienen que hacer pasar ya lo conocemos. El 1 de enero aumenta la luz, el gas, aumentan los servicios, cae el salario real, empieza a caer el salario real, 40% quieren hacer caer. Entonces, necesitan gestos, yo diría gestos represivos. Por ahora estamos viendo gestos antiinstitucionales, gestos de ruptura política, gestos de deslealtad política, porque primero hay que decir esto. La Corte Suprema tiene hoy 3 miembros porque la oposición tomó una actitud desleal durante todos estos meses, porque llenándose la boca de republicanismo no facilitaron un diálogo legislativo que permitiera, como corresponde, completar la Corte. Y ahora completan, no quisieron terminar la formación de la Corte y ahora la forman por decreto. Esto es una experiencia verdaderamente muy dura, ¿no?
Sí, me parece que es urgente un raconto un resumen de las últimas medidas, o sea, para solamente recordando hay que decir que yo todavía no sé si ya el boletín oficial está publicado, ¿no? Pero hoy durante todo el día el boletín oficial el de hoy no estaba publicado, y esto que a algunos les parecía un detalle, dice, las leyes se convierten en conocidas para todos una vez publicadas en el boletín oficial. Eso por un lado. La quita de retenciones que veíamos en la apertura del programa habla de una transferencia fenomenal de recursos a un sector concentrado de un sector del sector agropecuario que es el que exporta. Esa transferencia de recursos cambia la ecuación de distribución en la Argentina. Esa renta que iba para la generalidad de la sociedad, que iba para los trabajadores y las trabajadoras en su conjunto, van a tener, hoy lo decía Peretti, ex Federación Agraria, van a tener la Navidad más linda de sus vidas, los exportadores beneficiados con la quita de retenciones. El decreto de Aguad pasando por 2 leyes de comunicaciones, la represión de violencia institucional en Vicente López por la policía bonaerense, una unidad básica con situaciones de tortura, a un muchacho le pusieron una bolsa en la cabeza, lo que acaba de pasar con la Corte Suprema. Me parece que estamos ante una situación grave, muy grave. En Plaza de Mayo me contaron que pusieron 2 hidrantes, cosa que hacía años que no sacaban. Que no se veía esa imagen de carros hidrantes. Los carros hidrantes. Pensaba también con 2 jueces de la Corte nombrados de esta manera tan poco democrática, si sus sentencias tendrían validez, Guado. ¿Cómo funciona? Mira, lo que sí veo que todo esto se puede dar si hay una impunidad mediática fuerte, ¿no? Porque todos estos hechos tienen que ver con la tranquilidad que te da tener una, digamos, nueva cadena nacional, ¿no? Que es una sintonía permanente entre todos los canales de información, entre las páginas web. Es algo asombroso, ¿eh? Repiten frases, fotos, discursos, digamos. Esto que describías vos es lo que nosotros como fuerzas políticas, militantes, como gente suelta, vamos a tener que ir compartiendo mucho por las redes, por páginas alternativas. Digo, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que vamos a tener que perfeccionar, porque si no, no hay canales por donde decir algo, ¿no? No, perdón, me acuerdo de 2 cosas porque no lo puedo dejar de decir. Lo de Gil Carbó, que lo tratamos ampliamente. Pero además, los organismos de derechos humanos se reunieron hoy con el ministro de Justicia y el ministro de Justicia le confirmó que van a ir contra Gil Carbó. Ajá. O sea, sí. ¿Orlando? Sí, hay un refrán o un dicho popular que dice: mano de hierro en guante de seda. Creo que vos o alguno de ustedes dijo ese diálogo aparente que termina roto por los decretazos, ¿no? Y por la unilateralidad. Y pensaba que sí, ¿cuántos decretos puede firmar un presidente? ¿Cuánta prepotencia de decreto puede tener? Es infinita, por decir algo baladí. Bueno, esa es la situación. En las democracias, en los últimos años de democracia, corréjanme los que saben más que yo, estoy memorizando así, se abrieron las sesiones extraordinarias cuando asumió un nuevo presidente, el caso de Alfonsín, por el tema militar, por el tema de los derechos humanos y el juicio a las juntas. Luego, en las sucesivas gobiernos, también se abrieron extraordinarias. De la Rúa lo hizo para tratar determinados temas, incluso Duhalde, que tuvo que hacer el tema famoso de la especificación, aunque en ese momento creo que no había, digamos, extraordinarias, pero asumió con el Congreso, apenas asumió que el Congreso tuviera que definir las situaciones más graves. El caso de Néstor Kirchner y de Cristina también, a pesar de que fue una continuidad. Este es un caso excepcional. Y permítame que les diga algo, para no caer en las descalificaciones de alguien que pueden ser descalificados desde una ideología y muy bien calificados desde la otra. Entonces, como saben que pienso, no tengo necesidad. Pero es cierto
Roberto Ar decía la prepotencia del trabajo, y yo creo que en este caso hay una prepotencia explícita, y es una palabra prepotencia que suena a fuerza, no de violencia, pero sí de patoterismo, y creo que esto es lo que está ganando la escena. ¿Cuál va a ser la resistencia jurídica, teniendo en cuenta cómo es la Corte, lo que acaban de afirmar ustedes? ¿Cuáles son los resortes de la democracia si va a prescindir del Congreso, a pesar de que hay una mayoría, digamos, del antiguo gobierno, en senadores, y en diputados está parejo? Yo creo que es una situación, para ser claros, muy difícil para los que no están en el bando de los ganadores. Es muy, yo diría, dificilísima, tan difícil casi como la que sucedió en el 2003. Es muy difícil porque hay una instalación. Si ustedes miran, discúlpenme que insista, los discursos de los distintos gestores económicos, sea de Rataz y de cualquiera de los que están en él, son discursos tremendos. Que el salario no es competitivo, o mejor dicho, debería ser competitivo para poder tener estar de acuerdo a las economías de mercado. Después dice, se terminó la dicotomía Estado-mercado. Discúlpenme, sí, se terminó la dicotomía. Ahora es mercado solo porque yo lo decido. Ahora es mercado solo porque yo lo decido. Ese es el gobierno que tenemos. Si no hacemos este resumen doméstico, caemos en ¿cómo te puedo decir? En el análisis abstracto. Las condiciones hoy son estas. En la batalla, ¿qué es lo que está pasando? Esto. Ahora, esto que están ustedes contando. Perdón, un detalle. No es mercado sin Estado, ¿eh? Es el Estado con toda su maquinaria, ¿eh? Con el Estado, claro. El mercado con el Estado a favor. Es el mercado con el poder del Estado.